Buenos días a todos. Bienvenidos al seminario que tenemos preparado para hoy con título Aislamiento acústico y sistemas de climatización. En primer lugar, os quería pedir si podéis confirmarme a través del chat que el audio y el vídeo son correctos y empezamos. Vale, perfecto. Ya me empiezan a confirmar los asistentes, así que muchísimas gracias. Y nada, vamos a empezar. En segundo lugar, decir que tenemos preparadas 3 ponencias para hoy. Primero, de parte de Trocelén, José Vicente Fernández Morales nos va a presentar soluciones acústicas en edificación. A continuación, Sluter System, de parte de Alfonso Payares Gil, se presentarán aquellas soluciones de climatización eficiente mediante superficies radiantes eléctricas. Y para finalizar el curso, yo, por parte de CIPE, realizaré una muestra de cómo están implementados estos sistemas y productos en nuestros programas, cómo se puede sacar el máximo partido. Me llamo Paloma Martínez y trabajo en el Departamento de Desarrollo de la empresa CIPE Ingenieros. También quería recordar que cualquier pregunta que os surja a lo largo del curso la podéis hacer llegar a través de un panel de webinar que os aparece en vuestra pantalla. Ahí podéis escribir el texto de la pregunta y yo al final de la jornada iré respondiendo esas preguntas si son para mí o relacionadas con algún programa de CIPE, o se las pasaré a Alfonso o José Vicente en el caso de que sean para Trocelén o Sluter. Bueno, pues sin más, recordaros que tenemos una amplia disponibilidad de formación, tanto presencial como online, en la parte de formación, acciones productos, acciones formativas de la web de CIPE, y además podéis ampliar también toda la información que queráis en nuestro canal de YouTube, CIPE Ingenieros, ¿vale? Simplemente para aquellos que quieran ampliar información sobre un programa o ampliar su formación. Entonces vamos a dar paso a la primera ponencia de hoy. En primer lugar, tenemos la ponencia de José Vicente. Buenos días, José Vicente. Hola, ¿me oyes? Buenos días, José Vicente. Sí, hola, buenos días. Bienvenido. Muchísimas Gracias. gracias por acompañarnos en este curso. Es un placer para nosotros. Igualmente. Y como ya estamos viendo tu pantalla, cuando quieras, puedes empezar. Gracias, Paloma. Muy bien. Buenos días a todos y daros la bienvenida a este seminario de aislamiento acústico y sistemas de climatización que organiza CIPE. Mi nombre es José Vicente Fernández y soy el responsable técnico de la empresa Trocelén Ibérica. ¿Vale? Antes de pasar a explicaros las soluciones constructivas que Trocelén puede ofrecer, tanto en obra nueva como en rehabilitación, os daré unas pequeñas pinceladas de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Trocelén es un grupo multinacional con capacidad para diseñar y desarrollar soluciones en diferentes sectores de aplicación basadas en espumas de polietileno reticulado de celda cerrada. Tenemos una amplia y prolongada experiencia en el sector de la acústica en edificación, desde que a finales de los años 80 desarrollamos nuestras primeras láminas para aislamiento acústico a ruido de impactos, siendo el primer fabricante español que introdujo esta solución con láminas de espumas de polietileno reticulado. ¿De acuerdo? Nuestra fábrica de España se encuentra en Alcalá de Henares, en Madrid, desde donde la que diseñamos, producimos y suministramos nuestros productos y damos servicio técnico a nuestros clientes en las diferentes áreas geográficas que abarcamos y de negocio. ¿Vale? Estas aplicaciones, veis ahí una imagen de la empresa, una imagen aérea, ¿de acuerdo? Y estas aplicaciones, como os digo, van desde el deporte y ocio, como rollos de camping, para las acampadas, como veis ahí, tatamis,
aplicaciones en calzado como plantillas o incluso en industria, pues como veis ahí, fenders portuarios o boyas de señalización marítima. ¿Vale? En automoción también tenemos aplicaciones con piezas termoconformadas en el interior del vehículo, en conductos de sistemas de calefacción y refrigeración, y en obra civil tenemos aplicaciones como la impermeabilización de túnel en cara vista o aislamiento térmico de conductos y aislamiento acústico de divisiones horizontales y verticales en obra residencial. ¿Por qué todo esto? Pues todas estas aplicaciones son debido a las diferentes propiedades que el material tiene y que lo hacen adecuado para las mismas. Tiene un excelente comportamiento a ruido de impactos por sus elevadas propiedades mecánicas y por su estructura polimérica reticulada que lo hace funcionar como un muelle elástico. Tiene una baja absorción y permeabilidad de agua por su estructura celular cerrada. Asimismo, tiene una baja conductividad térmica que lo hace ser un buen aislante térmico. Es un producto muy inerte también que difícilmente reacciona con otros compuestos y por lo cual tiene una larga vida útil manteniendo sus propiedades. También tenemos la posibilidad de tener un buen comportamiento, un excelente comportamiento al fuego con una clasificación a Euroclases dependiendo de aplicaciones. Es la máxima clasificación BS1 de 0 que puede obtener un material plástico. ¿Vale? Y nada más, después de esto, simplemente comentaros que vamos a ir revisando las diferentes soluciones Trocelén de acuerdo al esquema que veis en pantalla. Vamos a ver el marco normativo que nos pide la normativa, la solución que se propone para esa exigencia, cómo se instala el material y dando también algún ejemplo de obra donde se ha colocado la solución. El marco normativo no es ni más ni menos que el documento básico de protección frente al ruido, el DBHR, del Código Técnico de Edificación, que como veis ahí ya han pasado unos añitos, desde que es de obligado cumplimiento desde abril del 2009, ¿de acuerdo? Ahí tenéis que tenemos en este DBHR hay unas exigencias básicas en cuanto al aislamiento necesario a ruido aéreo, a ruido de impacto, a ruido de vibraciones y así como a los tiempos de reverberación en aspectos de acondicionamiento acústico. ¿De acuerdo? Tenemos dos herramientas definidas en el propio DBHR para diseñar y dimensionar la solución constructiva necesaria para la aplicación y son la opción simplificada y la opción general, la opción de cálculo. Y este cumplimiento se va a verificar al final con mediciones in situ. ¿De acuerdo? Aquí tenéis las dos formas de dimensionar y de justificar y de proyectar, de acuerdo a la exigencia, el proyecto acústico del edificio, mediante la opción simplificada y mediante una opción general, que puede ser, por ejemplo, las herramientas de cálculo que nos proporciona CIPE. Aquí tenéis la exigencia normativa que se exige para la primera de las soluciones que vamos a comentar, que es la de aislamiento acústico a ruido de impacto en el edificio, que es ni más ni menos que interponiendo un material elástico entre el forjado y el recrecido, haciendo un suelo flotante. Aquí tenéis que las exigencias de los niveles globales de presión sonora de ruido de impactos estandarizado son de 65 y de 60 decibelios en función del tipo de recintos que estemos estudiando. Y esto, en función del tipo de forjado, de separación horizontal y su peso, deberemos implementar una solución con suelo flotante que nos aporte unos valores determinados de reducción acústica a ruido de impactos y de ruido aéreo. En esta página podéis ver cómo es el esquema de tipo de un suelo flotante, formado por el material elástico, el recrecido y el solado final, implementándose la solución con terminaciones correspondientes, que veremos con más detalles después en la instalación. Un punto importante también a
destacar es las características que se exigen al material elástico. Una es la clase de compresibilidad del material, el CP, y otra es la rigidez dinámica del material. Estas mismas propiedades las vais a ver aquí en un ejemplo de ficha técnica de uno de nuestros productos para aislamiento acústico a ruido de impacto, donde veis los valores de delta LW y de delta RA que aporta la solución constructiva realizada con nuestro material, y que esos valores son los que se necesitan para hacer el proyecto acústico. Y los valores que debemos declarar los fabricantes de rigidez dinámica y de clase de compresibilidad de lo que es el propio material. Las propiedades del material las tenemos con unos valores muy buenos de aislamiento a ruido de impacto, de hasta 28 decibelios de reducción, y donde yo añadiría también con el mínimo espesor. En este caso es un material que da esos 28 decibelios con 13 milímetros de espesor. Nuestra gama varía entre 3 milímetros de espesor y 13 milímetros de espesor. Y desde los 21 decibelios de reducción de ruido de impacto hasta 28 decibelios. En este producto de 13 milímetros de espesor me gustaría también daros unas indicaciones, unas informaciones relativas a las exigencias del DBE-HE de la parte térmica, que en el 2013 también daba unas exigencias adicionales a los forjados, a las divisiones entre viviendas para evitar robo de calor entre las mismas, y donde se van a exigir unos valores de U a los forjados, en los cuales nuestros materiales o el material elástico, aparte de dar un aislamiento acústico a ruido de impacto, también aporta una reducción una disminución de la transmitancia térmica debido a su elevada resistencia térmica del material. Con un material en 13 milímetros de espesor podemos cumplir en la mayoría de las tipologías de forjado y las diferentes zonas geográficas con tan solo 13 milímetros de aislamiento, de producto de aislamiento. Con lo cual esto nos permite ventajas adicionales a la hora de proyectar el propio edificio. Podemos reducir la altura del edificio, manteniendo la distancia interior útil, la altura útil interior, de tal manera que también podemos reducir el consumo de materiales y elementos de fachada, así como también se puede reducir el material de aislamiento en fachadas y divisiones verticales. Por este formato de material que os decimos, el formato de producto, que es un material que se presenta en rollo de 2 metros de ancho y 13 milímetros de espesor, permite también que se ahorren costes de instalación y que se minimicen también el riesgo de aparición de puentes acústicos. Quería hacer también un inciso en una guía de rehabilitación acústicas que hemos elaborado desde AECOR, donde se contemplan diferentes soluciones, entre ellas las láminas de espuma de polietileno reticulado para acometer con garantías actuaciones de rehabilitación acústica. Dicha guía os la podéis descargar de varios links, ahí os pongo uno de ellos desde el cual os podéis descargar la misma. En la instalación y puesta en obra, pues el material se coloca sobre el forjado directamente, evitando crear uniones rígidas entre el suelo flotante y el mortero y las paredes del recinto. Para ello vamos a utilizar bandas perimetrales para evitar para el encuentro entre estas, la lámina de la espuma de polietileno con la división vertical, y vamos a poner una banda de unión entre las mismas láminas para hacer el sellado y evitar que el mortero pueda pasar hacia el forjado y que pueda crear uniones rígidas que van a dificultar o van a disminuir drásticamente el aislamiento acústico a ruido de impacto.
Aquí en estas fotos podéis ver algunos detalles de la instalación, donde incido en el formato del material, rollos en 2 metros de ancho, que nos permiten reducir el riesgo de puentes acústicos pasando el material hacia abajo, ¿no? Tendremos que hacer menos juntas que si utilizáramos materiales en plancha. Aquí veis también algunas indicaciones de protección e instalaciones, de protección de bajantes, que también hay que proteger para evitar que se creen uniones rígidas, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis un detalle de solidarización con la banda perimetral de lo que es la lámina, de solidarización del elemento vertical y de un ejemplo de unión entre láminas, donde podéis ver que al ser un material impermeable no precisa de la incorporación de una lámina plástica adicional para cubrir el material antes de verter el mortero. O sea, directamente con la misma lámina se puede verter el mortero húmedo sobre ella. Y aquí veis algunos ejemplos de su uso en obra, como este edificio residencial en Alcalá de Henares, donde se utilizó un material de 5 milímetros de espesor, Rosalén IS, con 21 decibelios de reducción de ruido de impacto, ¿vale? Y aquí tenéis una obra singular en Barcelona que recibió un premio FAT de arquitectura en el 2016, donde se incorporaron un producto en 10 milímetros de espesor, con reducción de 24 decibelios y un producto combinado de una masa pesada con una espuma de polietileno para también aportar mayor reducción a ruido aéreo. En este caso veis una obra singular también en Barcelona, es un hotel de lujo que ha sido objeto de una rehabilitación integral de un edificio histórico en el centro de Barcelona. Eran unas antiguas oficinas de una empresa algodonera, y ahora es un hotel pues, bastante bonito, como podéis apreciar en esta fotografía. Pasamos a la parte de reducción de ruido de impacto con materiales bajo tarima o suelos laminados. Son materiales muy indicados para rehabilitación acústica, con 3 milímetros de espesor. Aquí veis un esquema de la solución constructiva, ¿vale? En la que destacamos que con una sola lámina de tan solo 3 milímetros de espesor y un solo laminado de 7 milímetros de espesor, es decir, solo 1 centímetro de altura, se puede llegar a proporcionar una reducción de ruido de impacto entre 21 y 23 decibelios de reducción, lo cual es bastante interesante a nivel de rehabilitación cuando tenemos una altura interior de edificio que no podemos prácticamente tocar sin perder altura útil. Es un poquito también las mismas exigencias que teníamos en la versión anterior, ejemplo de ficha técnica con los valores de reducción de ruido de impacto, y aquí tenéis una imagen de uno de los productos y los valores hasta donde podemos llegar de reducción de ruido de impacto hasta 23 decibelios y también una reducción de efecto ruido tambor, que es el ruido de pisada que podemos percibir también en el propio recinto, cuando el de ruido de impacto es el de transmisión al vecino de abajo o a las oficinas de abajo, y el de tambor es el que percibimos cuando pisamos sobre el suelo laminado, que también tiene unos valores interesantes de reducción. También esta solución está incluida en las soluciones constructivas de la guía de rehabilitación acústica de AECOR, como hemos visto antes, y pues la puesta en obra es colocando el material sobre la capa de nivelación o pavimento existente, se hace un encuentro entre láminas para mantener la impermeabilidad. Para ello el material dispone de un solape de film de polietileno que luego podremos sellar con cinta de aluminio y nos permitirá también disipar las cargas electrostáticas que puedan generarse. Aquí tenéis un ejemplo de instalación con el film que os comento y el sellado con cinta de aluminio. Ejemplo de puesta en obra es este residencial de lujo en Madrid, en el centro de Madrid, con un material
en 3 milímetros, el Trocelen IS Plus Parquet, donde el material también fue escogido por ser apto para su uso en calefacción por suelo radiante. Es un material que en este caso deja transmitir bien la energía térmica hacia arriba, no impidiendo el paso, por lo cual también es interesante en la aplicación de cuando tenemos un suelo radiante debajo. Aquí tenéis un ejemplo de aplicación en un hotel en Barcelona, donde el material que se usó fue precisamente lo que os comentaba antes. En las habitaciones no había posibilidad, esto fue una rehabilitación, no había posibilidad de incrementar mucha altura de lo que era el suelo flotante. No se hizo una lámina elástica con un regresivo de 5 o 6 centímetros, sino que directamente se colocó un material de 3 milímetros de espesor, veis ahí el Trocelen IS Plus Parquet de 3 milímetros, y sobre él pues se colocó un suelo laminado de 8 milímetros, 7-8 milímetros. Y ahora vamos a dar paso a la parte de aislamiento acústico a ruido aéreo. Es también un poco como antes, hay unas exigencias de valores de RA en función de lo que es los valores de lo que es la tabiquería, pues ahí tenéis en función de las exigencias, tenéis esos valores y los que el trasdosado debe aportar unos valores en función de la masa de la pared base que tengamos inicialmente. ¿De acuerdo? Para esto nosotros tenemos soluciones basadas en láminas pesadas combinadas con fieltros textiles, ¿de acuerdo? Es un complejo multicapa que combina propiedades de aislamiento acústico de los dos materiales, reflexión de la masa pesada y absorción de la energía acústica incidente. Ahí tenéis los valores que se exigen a los materiales, la resistividad y la rigidez dinámica. Y un ejemplo de ficha técnica donde podéis ver el valor de mejora de índice global de reducción acústica ponderado de la solución constructiva que se plantea, 21,6 decibelios. Ahí tenéis el valor de ganancia de aislamiento acústico de ruido aéreo de alrededor de 22 decibelios con un doble trasdosado de placa de yeso con el material en su interior. También, igual que antes, el material se encuentra dentro de la guía de rehabilitación acústica de edificios, en la cual colaboramos, y algunos ejemplos de instalación. Así como ejemplos de aplicación en este residencial en Huelva. Y ahora también nos quería hacer una pequeña y final reseña sobre materiales para aislamiento acústico de bajantes pluviales y de saneamientos, ¿de acuerdo? Es el producto Aplom 11, que es un producto multicapa de 3 materiales diferentes con propiedades antivibratorias, la espuma de polietileno reticulado, haría esta función en el encuentro con el forjado, el aislamiento acústico de ruido aéreo de la masa pesada, que en este caso es una lámina de plomo que refleja la energía acústica incidente, y las características de absorbente acústico mediante una espuma de poliuretano. Este material también presenta unos valores que declaramos de resistividad al flujo del aire y de rigidez dinámica y un valor de reducción del nivel de presión de ruido aéreo, delta LAN, en bajantes, de una media ponderada con un caudal medio de 70 litros minuto de 13 decibelios de reducción de acuerdo a esta norma que veis aquí reflejada. Aquí tenéis un esquema de la composición del material y la inclusión, hay otras soluciones dentro de la guía de rehabilitación acústica de edificios de diferentes
fabricantes, yo os invito a que la descarguéis y la miréis y la consultéis. Es un instrumento bastante útil para temas de rehabilitación. Y algunos ejemplos de puesta en obra. Ahí lo que veis, se está forrando la bajante, el codo. Indicaros que el material en la puesta en obra solamente es preciso incorporar el producto en los tramos horizontales, en los cambios de ritmo y en los encuentros con los forjados en su paso por las divisorias verticales. Y aquí algún ejemplo de puesta en obra donde se ha colocado el material. Y nada más. Por mi parte, si tenéis cualquier comentario o cuestión, estaré encantado de responder al final del seminario cuando sea el turno de preguntas. Y si estáis interesados en ampliar información o necesitáis alguna información técnica adicional, podéis escribirme al correo que aparece ahí en pantalla. Muchas gracias. Perfecto, José Vicente, muchísimas gracias a ti. Como ya has comentado, pues aquellos que tengan alguna duda a posteriori o que quieran ampliar información, pues que se pongan en contacto con el email y los datos que aparecen en la pantalla. Ahora te voy a dejar a la espera para resolver al final de la jornada las cuestiones que hayan llegado para Trocelén y vamos a dar paso a la segunda ponencia. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. Ahora, vale. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, bienvenido. Muchísimas gracias por participar en esta jornada que tenemos preparada para hoy. Y como ya estamos viendo tu pantalla, pues cuando quieras puedes comenzar. Vale, lo que vamos a tratar durante el día de hoy es del sistema de suelo radiante eléctrico, el DitraHeat. La charla es de apenas 20 minutos, así que me gustaría centrarla en dos aspectos, que sería el conocimiento de los materiales y después una aplicación. Vamos a ver un vídeo de una aplicación bastante interesante. Bien, ahí aparecen los datos de Sluter. Para quien no conozca la empresa, Sluter Systems es una empresa de fabricación de materiales ubicada en Alemania. No solamente es distribuir los productos en una unidad de lotería de departamentos. Yo, de hecho, pues, formo parte del departamento técnico de Sluter Systems en España. Desde aquí pues, distribuimos material a lo que es toda la península ibérica. La empresa se divide en diferentes campos de aplicación, bastante interesante el campo también dedicado a la perfilería metálica y decorativa, ¿no? A partir de lo que es la fabricación de perfilería, pues hemos empezado a desarrollar una serie de productos, todos ellos derivados de la colocación de la cerámica, ¿no? Entonces, todos los materiales de Sluter van a estar focalizados en la colocación de cerámica. Así pues, desde Sluter pues, podemos ofrecer diferentes soluciones constructivas muy interesantes, como aquellas derivadas de la impermeabilización y el drenaje. Por ejemplo, tenemos bastantes sistemas constructivos en combinación con unas rejillas. Interesantes también cuando hablemos hoy del sistema de suelo radiante eléctrico. De hecho, es perfectamente combinable con los sistemas constructivos de impermeabilización en interiores, en platos de ducha, en zonas húmedas, ¿no? Veremos que el sistema constructivo DitraHeat, ¿no? Veremos las dos palabras lo que significan, ¿no? La palabra Ditra y la palabra Heat, ¿no? Vamos a hacer una lámina Ditra, pero que nos permita irradiar calor en combinación con esa cerámica o esa piedra natural. Aquí estábamos viendo todavía pues, diferentes campos de aplicación de diferentes productos que fabricamos en nuestra empresa, ¿no? Desde los platos de ducha, como comentaba, paneles constructivos con poliestireno que nos van a permitir también la adherencia de la pieza cerámica, fabricación de mobiliario, de paredes, aislantes térmicos y demás. Desde hace ya más de 15 años también comercializamos un sistema de suelo radiante hidráulico, suelo radiante tradicional. Lo que pasa es que tampoco es el tradicional, porque el sistema de suelo radiante de Sluter pues, tiene una serie de ventajas, ya que trabajamos con unas capas de recrecido de mortero
mínimas, ¿no? De hecho, estamos hablando de recrecidos de aproximadamente 8 milímetros por encima de cada uno de los tetones. El sistema suelo radiante convencional lo combinamos siempre con una lámina de desacoplamiento que se llama DITRA 25. Entonces, lo que hemos hecho ha sido desarrollar otra lámina DITRA, como la que teníamos anteriormente, una lámina cuya principal misión es la de desacoplar. Vamos a desvincular la colocación de esa cerámica, la vamos a desvincular de su soporte, ¿no? Entonces, lo que hemos desarrollado es un sistema llamado DITRA también, porque nos permite desacoplar, desvincular la colocación de esa pieza cerámica o de esa piedra natural del soporte. Al mismo tiempo, lo que hemos hecho con esta lámina DITRA ha sido pues, modificar ligeramente su diseño para permitir insertarle unos cables radiantes, ¿no? Estos cables radiantes son los que nos van a permitir calefactar nuestras estancias según nos interese, ¿no? Entonces, es muy interesante el concepto de alfombra térmica, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros. Podemos colocar esta lámina a lo largo de una estancia de X metros, de los cuales solo nos interesa calefactar pues, una serie de zonas, ¿no? Muy interesante, ¿no? Porque vamos a calefactar las zonas que a nosotros nos interese. Desde hace también 2 años estamos ofreciendo la posibilidad de colocar esta lámina en los paramentos verticales. Es decir, las paredes pues, van a ser nuestro apoyo radiante. De hecho, también está ahora bastante de moda el concepto de radiador de pared invisible, ¿no? Podemos colocar nuestra lámina en la pared e insertar los cables radiantes de temperatura y sobre ella pues alicatar piezas cerámicas tradicionales y tenemos una pared invisible que nos está radiando esa potencia calórica. ¿Cuánta potencia calórica nos radia? Pues bastante interesante, ¿no? También a la hora de hacer cálculos de cargas, por ejemplo, es una herramienta muy útil trabajar con el sistema DITRA Heat porque sabemos en todo momento los vatios que estamos aportando al sistema. Eso lo veremos ahora cuando hablemos de la instalación, ¿no? No será lo mismo si colocamos el hilo radiante cada 3 nódulos o si lo colocamos cada 2. ¿no? De hecho, vamos a recomendar la colocación cada 3 nódulos en pavimentos y la colocación cada 2 nódulos en revestimientos. Tenemos también diferentes aplicaciones interesantes. Para entender perfectamente el sistema, lo que hacemos es explicar brevemente el sistema constructivo. El sistema constructivo se compone de 3 elementos. Si somos capaces de comprender los 3 elementos, seremos capaces de diseñar nuestro proyecto a medida según nos interese. Entonces vamos a hablar en primer lugar de la lámina, esta lámina DITRA Heat, ¿no? ¿Qué características tiene? El sistema lo compone la lámina, lo compone un hilo radiante, un cable, que es el que nos radia calor. Lo tenemos en 18 diferentes medidas, este cable no se puede cortar. Es tan sencillo como insertarlo en las zonas que yo quiera calefactar, ya sea pavimento o revestimiento. Cada uno de los cables viene vinculado también con un cronotermostato. Este cronotermostato será el que conectaremos al cable. El cronotermostato nos viene con una sonda también que conectaremos a esta misma centralita, que será la que nos estará midiendo continuamente la temperatura en el pavimento y la temperatura en el ambiente, ¿no? Entonces nosotros podemos regular la temperatura que queremos en esta sala, ¿no? Esta zona. El consumo lo veremos cuando hablemos también del cable, ¿no? No será el mismo consumo si yo coloco el cable radiante cada 3 nódulos que si lo coloco cada 2. A modo de resumen, simplemente si lo coloco a los 3 nódulos, el aporte que estoy consiguiendo de mi sistema es aproximadamente de 136 vatios por metro cuadrado y si lo coloco cada 2 nódulos, el aporte calórico ya pasa a ser aproximadamente de 200 vatios. Principal característica del sistema va a ser su sencillez de colocación. De hecho, es bastante habitual, por ejemplo, que en los países americanos, por ejemplo, pues se comercialice mucho en formato de set, ¿no? Entonces la gente compra los sets a modo de yo me lo monto en mi casa, en el que ya me viene todo el conjunto y si en el que simplemente tengo que pegar la lámina, sobre ella inserto mi cable y sobre ella pues coloco mi cerámica, ¿no? Un sistema bastante básico y bastante sencillo. ¿Por qué? Pues porque normalmente un sistema de suelo radiante eléctrico no tiene estas características de sencillez, ¿no? Lo que conseguimos gracias a la lámina va a ser trabajar de forma muy sencilla.
sobre todo para aquel colocador de cerámica que ya conozco las láminas de Sluter. Un colocador de cerámica que está acostumbrado a trabajar con láminas Ditra, pues es bastante sencillo. Únicamente tengo que adherir la lámina. Como comentábamos, esta lámina viene con un geotextil por la parte inferior que permite su adherencia con un cemento cola. Lógicamente, tendremos que saber sobre qué soporte vamos a adherir la lámina. Si la quiero adherir sobre un soporte cementoso, pues lógicamente un cemento cola tradicional cementoso va a permitir que este textil me adhiera sobre el soporte. Si quiero colocarlo sobre una madera, por ejemplo, pues entonces en ese caso ya necesitaría un adhesivo pues con mayor número de resinas, más modificado, ¿no? Que llamamos cementos colas más modificados. La lámina que vemos aquí la comercializamos en dos modalidades, o bien en rollos de 12 metros cuadrados, 12 metros y medio, teniendo en cuenta que la lámina hace 1 metro de ancho, es un rollo de 12 metros y medio de largo, desplegable y que pegaremos según nos interese. O también la otra opción está en comprar podemos conseguir la placa Ditra Hit en placas, ¿no? En placas de 1 metro por 0,8. Serían las dos posibilidades. Desde hace ya también 2 años hemos desarrollado otra lámina Ditra Hit, que sería la Duo, con barrera térmica. A esta misma lámina, también especializada en minas y en placas, le hemos añadido un aislante térmico. Lo veis aquí, no deja de ser una espuma, como comentaba nuestro compañero José Vicente anteriormente, pues son materiales pues, que permiten un aislamiento térmico y al mismo tiempo acústico, ¿no? Lo que vamos a conseguir con este aislamiento adicional que viene ya adherido a la lámina es evitar pues, que el hilo radiante propague el calor de forma innecesaria hacia la parte inferior de la lámina. Entonces conseguimos, como veremos después, pues, que el mayor aporte de temperatura se vaya hacia arriba y no hacia abajo. Hemos testado también la lámina con su aislante acústicamente y hemos comprobado pues, que al mismo tiempo también tiene un buen comportamiento como aislamiento acústico. ¿Qué sentido tiene mantener la lámina sin aislante térmico? Muy sencillo, la lámina también será compatible con sistemas de suelo radiante convencional. Sin sistemas de suelo radiantes hidráulicos podemos combinarlos con sistemas de suelo radiantes eléctricos en zonas puntuales, ¿no? Si, por ejemplo, en zonas de baño, por ejemplo, en la que nos interese mayor aporte calórico, o que directamente el estudio de cargas del suelo radiante convencional nos está diciendo que no llegamos a la potencia necesaria, pues podemos añadir estos vatios necesarios, ¿no? También es habitual sistemas de suelo radiante convencional, pues que en zonas de baño pues, se refuercen esas zonas con algún tipo de toalleros o este sistema sería también más que interesante. Esta lámina cumple con una serie de funciones bastante interesantes, ¿no? Cuando hablamos del desacoplamiento, la desolidarización de las láminas Ditra, es importante saber en qué consiste, ¿no? No deja de ser, cuando hablamos de desacoplamiento, no deja de ser pues, una amortiguación, ¿no? Un lecho sobre el cual podemos colocar la cerámica de forma segura, ¿no? O cuando hablamos de la transmisión directa, ¿a qué nos referimos? O cuando hablamos que es un sistema impermeable, ¿no? Muy interesante esta opción, por ejemplo, si sellamos las uniones de las láminas que se nos han creado con una venda fabricada también por Sluter, con su adhesivo, Kertikeva y adhesiva Kertikol, conseguimos que la superficie sea totalmente estanca. Va a ser muy interesante para su aplicación, por ejemplo, en duchas, platos de ducha y demás. Vamos a verlo en una simulación bastante interesante, al mismo tiempo que explicamos las funciones, porque de ese modo podemos verlo de forma más clara. En esta simulación veremos las 5 funciones, una detrás de otra, más clara. Estas funciones son sobre regresios de mortero. Podríamos verla también, las aplicaciones sobre la colocación de madera, ¿no? Sería también una de las aplicaciones estrella, ¿no? De la lámina, que son los mercados americanos, es uno de los puntos fuertes, ¿no? Es bastante habitual encontrarnos allí con ese tipo de soluciones. Lo que tiene pues, lo que permite son esos anclaje, va a permitir la colocación del hilo radiante según me interese. Estamos haciendo la simulación sobre un soporte cementoso, ¿no? Estamos simulando un forjado, por ejemplo, un regresivo de cemento de hormigón sobre el cual hemos pegado nuestra lámina. Sobre la lámina hemos insertado nuestros hilos radiantes y sobre estos hilos radiantes en
combinación de forma directa sobre hemos colocado la cerámica, un sistema líquido, ¿no? Es un sistema de suelo radial sin recrecido de cemento. Simplemente estoy añadiendo ese milímetro de adhesivo, ¿no? Es el que se encarga de adherir de forma mecánica la cerámica a estos tetones, ¿no? que permiten su anclaje mecánico. Aquí podemos ver el concepto de la desolidarización, ¿no? La desolidarización lo que nos permite es que a diferentes dilataciones, diferentes aportes térmicos que pueda tener el soporte no me van a afectar a la cerámica, ¿no? Un punto bastante importante. Todas las láminas Ditra, ¿no? Las 4 láminas Ditra que fabricamos tienen como principal esta, ¿no? La desolución sobre diferentes. Estamos viendo cómo si no tuviera esta forma, si no hubiéramos conformado la forma, el choque térmico podría provocar fisuras y roturas, lógicamente, en la cerámica. Nosotros garantizamos, lógicamente, que cuando insertamos el cable radiante no va a sufrir ningún tipo de patología. La desolidarización aquí es la absorción. El soporte puede estar fisurado, puedo colocar sin ningún tipo de problema mi lámina, que me va a absorber las posibles patologías que puedan ocurrir. La lámina está fabricada en un polietileno. El polietileno, lógicamente, es impermeable. Vamos a beneficiarnos también de calidad a la hora de colocar pavimentos, zonas, digamos, blancas. Entonces, por ejemplo, puedo colocarlo de forma totalmente segura en el plato de ducha. Puedo estar radiando temperatura en un plato de ducha en el interior de un cuarto de baño, por ejemplo. Esta forma de las colas de Milano al mismo tiempo permiten que la transmisión de cargas sea directa. No tenemos un límite de toneladas por metro cuadrado. Podríamos tener, existen láminas en las que la transmisión no es directa, existe aquí una pequeña cámara de aire, como podría ser nuestra lámina Ditra Drain, en las que sí que existe un límite de carga, ¿no? En este caso no tenemos límite de carga, ya que la transmisión es directa. Este sería el resumen de las 5 funciones de la lámina Ditra Hit, ¿no? Dúo. De hecho, le nombramos dúo, le llamamos dúo por las 2 características principales que nos está aportando, tanto el aislamiento ruido-impacto como el aislamiento térmico. ¿Cómo podemos medir la intensidad? ¿Cómo podemos medir esa capacidad de aislamiento térmico? Pues muy sencillo. Hemos hecho varios ensayos en los que demostramos la importancia del aislamiento adicional que posee la lámina. De hecho, en el ensayo que vemos aquí, la curva en color rojo simula la transmisión térmica en superficie de la lámina Ditra, Hit, colocada con sus cables a 3 nódulos, esos 136 vatios, que se dividen, si os dais cuenta, pues por igual, hacia arriba como hacia abajo. El hilo radiante está transmitiendo temperatura de forma circular, entonces estamos desaprovechando, ¿no?, por llamarlo así, el calor que perdemos por la parte inferior. El ensayo de la línea en color verde simula la misma lámina conformada con la colocación de los hilos radiantes a 3 nódulos. Entonces vemos la evolución. La curva azul simularía la colocación del hilo radiante cada 2 nódulos en la placa sin aislamiento. Entonces es bastante interesante comprobar cómo realmente conseguimos que radie más rápido colocándole el aislamiento térmico que no colocando los hilos más juntos. Entonces ahora lo que estamos ensayando de hecho es la colocación a 2 nódulos con la lámina aislante, ¿no?, que será la próxima curva que la tendremos conformada por aquí. Bastante interesante. En media, por ejemplo, pues podemos aumentar la temperatura en 3 grados, en 5 y nos vamos a 6 grados y medio, ¿no? Muy interesante la rápida reacción en el tiempo, gracias a ese aislamiento adicional que le hemos añadido por la parte inferior de la placa. Importancia interesante. Este cable me viene con una serie de, veremos ahora. Cada uno de los cables viene también pues con su número de serie, sus anotaciones de intensidad sobre todo. Muy importante también pues conocer la resistencia del cable, ahora lo veremos y si nos da tiempo cuando veamos la instalación.
Los primeros 4 metros del cable se trata de un cable que es frío y que sí que podemos cortar según nos interese a la hora de conectarlo a nuestro módulo de control, a nuestro termostato. Cosa que no podemos hacer con el cable radiante. El cable calefactor no se puede cortar bajo ningún concepto. No podemos decir, oye, pues ahora se me ha quedado el cable largo, pues lo corto por aquí y ya está. Y sí, pues no. El cable tiene que estar calculado a medida. De hecho, para ello tenemos las 18 posibilidades de longitud de hilos radiantes, ¿no? Tenemos un hilo radiante, el más pequeño, por ejemplo, de 12 metros lineales, y tenemos el más largo, que alcanza los 244 metros lineales de hilo radiante en una bobina. ¿Cuántos metros cuadrados soy capaz de dar cobertura con estas longitudes? Pues está ensayado, ¿no? Sabemos que por cada metro lineal estamos aportando en torno a los 12,5 vatios por metro lineal. Entonces también sabemos cuántos vatios nos está transmitiendo cada uno de los cables, ¿no? Es bastante sencillo. Tantos metros lineales por 12,5, pues la estimación aproximada. Si tengo un cuarto de baño, por ejemplo, de 5 metros, pues sabemos que con el cable de 53 metros lineales a distribución de 3 nódulos, o lo que es lo mismo, transmitiendo 136 vatios por metro cuadrado, puedo alcanzar los 5 metros cuadrados. Si quisiera colocarlo en una pared, por ejemplo, sé que con este mismo cable, en la pared, distribuiré el cable calefactor cada 2 nódulos, o lo que es lo mismo, estoy consiguiendo 200 vatios por cada metro cuadrado. Estos 53 metros lineales me van a cubrir una superficie de 3,3 metros cuadrados. Este momento es cuando nosotros siempre recomendamos, por ejemplo, si fuera el caso del baño de 5 metros cuadrados, ir a la longitud inferior, ¿vale? No nos vamos a arriesgar a que nos sobrecable, ¿no? Por lo que hemos comentado antes de que no podemos cortar el cable calefactor. Por ese motivo es más interesante pues siempre ir a un cable con una longitud menor. El cable más largo que hemos sacado este año, además, estos 4 modelos son nuevos desde hace 2 meses. Estamos comercializando también pues, cables con mayores longitudes para cubrir mayor superficie. Podemos conectar, de todas formas, todos los cables entre sí a un mismo cronotermostato. Es decir, podría conectar un cable en una pared de 3,8 y en un suelo de 5,5, llevarlos al mismo cronotermostato y que ese cronotermostato me regule los dos, ¿no? Eso lo veremos ahora cuando hablemos del controlador con pantalla táctil, ¿no? Sería este artilugio de aquí, no deja de ser un cronotermostato con pantalla táctil al que yo le programo, según me interese, pues mis horas de trabajo, o si quiero un modo manual o automático, o si quiero que alcance la temperatura de forma gradual a la hora que yo le digo, o si quiero que alcance la temperatura exactamente a la hora propuesta. Entonces, por ejemplo, es bastante habitual pues, que la gente se programe en los cuartos de baño, sobre todo, el sistema de suelo radiante eléctrico, pues a una hora en la que se asegure que cuando vaya a entrar yo a mi cuarto de baño, pues que esté a la temperatura adecuada y que automáticamente él se encienda y que automáticamente él se apague. Pues es una programación bastante sencilla, ¿no? Como podéis imaginar. Desde el año pasado también estamos comercializando 2 modelos nuevos, uno que es ligeramente más grande, con pantalla táctil más grande, también más visual, bastante sencillo, una pantalla pues en formato de teléfono móvil, ¿no? Este más pequeñito, este sería pues un formato tamaño teléfono móvil, y después tenemos también el sistema más analógico, más sencillo, para colocación pues a lo mejor en hoteles o para gente que tampoco quiera complicarse demasiado la vida, pues es un interruptor on-off con un rango de 4 temperaturas, pues a más intensidad o menos intensidad. Serían las otras modalidades de controladores. En cuanto a los sets, comentar también pues, que tenemos una serie de sets, lo que decíamos antes, móntatelo tú mismo en casa, en el que pues, dentro de una caja, ¿no? Pues ya colocamos las placas necesarias con su hilo radiante y su cronotermostato con las sondas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un set para calefactar 2,2 metros cuadrados en el que nos vienen 3,8 metros cuadrados de lámina, ¿no? Entonces tenemos que ver de qué dimensiones estamos hablando para adaptar nuestro sistema a las medidas que más se nos acoplen a nuestro proyecto. Si quiero radiar este tramo de pared, ¿no? Pues saber que puedo radiar, pues por ejemplo en este caso,
2,6 metros cuadrados de superficie calefactada. En cambio, estoy desacoplando, estoy colocando lámina en 3,2 metros cuadrados, ¿no? Interesante, ¿no? De colocación de diferentes longitudes. Una normativa alemana, pues tenemos que colocar el cronotermostato como mínimo a 60 centímetros de donde haya cualquier salida de toma de agua. Como comentábamos antes, podemos conectar más de un hilo radiante a un cronotermostato. En este caso, por ejemplo, podríamos tener pues, un hilo radiando en esta superficie de una estancia y en otra superficie otro hilo. Uniría los dos hilos radiantes dentro de esta caja de registros para que a mi cronotermostato le llegara únicamente el cable de la señal de demanda calórica, ¿no? En cuanto a su aplicación, bastante sencillo, vemos el vídeo, en el vídeo va a quedar bastante claro. Cada cronotermostato se suministran dos sondas, ¿no? Estas sondas son las que nos están midiendo la temperatura en superficie, de hecho suministramos dos, la segunda es de reserva, ¿no? Vamos a conectar una al cronotermostato y la otra la vamos a dejar en modo de reserva por si el día de mañana nos hiciera falta. Colocamos la sonda, al igual que el hilo radiante, insertándola dentro de los nódulos de la lámina Ditra-HIT, ¿no? Hemos comentado, pues en suelos y paredes podemos colocar el hilo cada 3 nódulos, en las paredes pues se recomienda la colocación a 2 nódulos, vamos a conseguir mayor aporte térmico, ¿no? O sea, esa superficie radiante nos aportará mayor cantidad de vatios, ¿no? El extremo del hilo radiante es ligeramente más grueso, realmente ahí es donde unimos, el cable lo conforman 3 hilos, un hilo radiante, el del retorno y el de la toma de tierra. Aquí lo que hacemos es unir estos dos hilos que van de forma paralela durante todo el cableado, pues en el extremo lo que hacemos es unirlos entre sí. Para poder conectarlos después en la parte trasera del cronotermostato, ¿no? Al que le conectamos la alimentación de red, el hilo radiante y la sonda, que es la que nos está midiendo la temperatura. Interesante también este ejemplo de casos en los que hemos radiado paredes, hemos radiado suelos o incluso hemos radiado banquitos, ¿no? Estaba bastante de moda ahora mismo pues la confección de banquitos donde pues, se sienta la gente mayor y demás en el plato de ducha. Pues también, ¿por qué no? En toda aquella superficie en la que podamos adherir nuestra lámina, podremos podemos insertar este hilo radiante. ¿Por qué no? Vamos a insertarlo dentro de esa lámina colocada dentro del banquito y pues estar sentado sobre una superficie calefactada. Vamos a ver el ejemplo de la instalación y con esto terminamos. Es un vídeo no es demasiado largo, visual, bastante interesante para entender el concepto de superficie radiante eléctrica, ¿no? y de bajo espesor, ¿no? O lo que llamamos también muchas veces las alfombras térmicas, ¿no? Muy interesante. El concepto de alfombra térmica. Si mi proyecto me está demandando, por ejemplo, 800 vatios, pues sé que tengo que distribuir esos 800 vatios de la forma que a mí me interese. Por ejemplo, en este caso, en un cuarto baño de grandes dimensiones, me interesa calefactar pues, las zonas donde voy a ir yo descalzo, por ejemplo, para yo pisar esa cerámica y que esté atemperada, esté a una temperatura considerable. De hecho, el rango de temperatura según demanda que le demos nosotros al cronotermostato. La lámina Ditra, como podéis comprobar, colocación muy sencilla, ¿no? Con un adhesivo tradicional, lo que voy haciendo es pegar o bien el rollo o está colocando la lámina sin térmico. De hecho, lo que estamos haciendo es el suelo, estamos colocando toda esa serie de tetones por los que yo voy a insertar el cable. Interesante, en cada uno de los manuales de instrucciones nos viene la resistencia de los cables. Dependiendo de la longitud del cable, lógicamente tendremos una resistencia diferente. Lo que debemos hacer es rellenar el protocolo que nos viene junto al par que la resistencia, tanto a comenzar el montaje como para de hecho que no ha habido ningún deterioro. La pegatina que habéis visto antes ahí en la parte de abajo del cronotermostato es la que nos está indicando dónde empieza el hilo a radiar, dónde pasa esta pegatina. Nos radia de aquí hasta la conexión, son 4 metros, son los 4 metros que podría yo cortar, ¿no? Aquí a partir de aquí el cable radia temperatura, de aquí para allá no. Entonces sabemos que esta es la longitud realmente que nos viene en el cable.
Los cables, como podéis ver, no se pueden cruzar entre sí, entre otras cosas porque harían un escalón. Sí, no, sin problemas. Si hemos hecho alguna distribución de forma incorrecta, es tan sencillo como desplegar el hilo radiante y volverlo a montar en su forma correcta, ¿no? El cable en las zonas donde yo voy a andar, ¿no? En las zonas donde me interesa radiar calor. Puede haber zonas que a mí no me interesen. La zona de debajo, por ejemplo, del lavabo, ¿no? Donde no voy a ir descalzo. Y este es el extremo, ¿no? Que hemos comentado antes, también es ligeramente más grueso, por ese motivo ha tenido que hacer una incisión en la lámina para poder embutir en su interior la finalización del cable que le adaptó. El otro elemento constructivo era la sonda. ¿Os acordáis que enviábamos 2 sondas? Pues la colocaremos en la zona central entre 2 hilos radiantes para que nos esté midiendo, de hecho, la temperatura media en cada uno de los casos. Esta sonda será la que se encargará de accionar, o realmente es la que le está chivando al cronotermostato la temperatura a la que está la superficie. Una vez instalado el cable, importante comprobar que no se ha deteriorado. Si comprobamos que la resistencia es la misma, hemos dado hemos deteriorado el cable. Imaginaros que esto pudiera ser una ducha, que fuera una playa alrededor de una piscina que quiero calefactar, seguir la estanqueidad, sellando la lámina con el impermeable colocando la banda Kerdi Keva, ¿no? En este caso he colocado la de 125. Tenemos bandas de diferentes... Sobre ningún problema en colocar las placas de cerámica, ¿no? Bastante sencillo. Entonces es cuando estamos garantizando las 5 funciones que hablábamos antes, en cuanto a impermeabilización, desacoplamiento y demás. Este mismo, por ejemplo, no podría ser válido para colocarlo en una pared, ¿no? Una pared en la que en este caso sí voy a colocar la lámina con su aislante térmico, ¿no? Muy sencillo. Los 3 elementos que lo conforman, como comprobado antes, la lámina, el hilo radiante y el cronotermostato. Será el que desregule, se accione, interrumpa en cada momento. Sobre esta puede ser de cartón yeso, puede ser una pared inducida con un mortero de cemento, puede ser una pared, dependiendo del porte que nos encontremos, pues adhesivo correcto. En este caso, pues con su correcto. Realizo un colado, aplico primero el adhesivo en la pared y después lo aplico para comprobar, asegurarme de que ya sea la correcta, generar yo de nódulos de intercalar mi hilo. Alfonso, perdona. Lo que tengo ahora es esta zona de... Perdona que te interrumpa, un segundo. Es que no sé si estás cerca o muy lejos del micro, pero se oye entrecortado. Ah, vaya, pues... Esta última parte. Es que es un micrófono de estos de base. Vale, la del vídeo, ¿no? Únicamente. Sí, es estos últimos minutos. Vale, continúa, vale. Yo te aviso si... A lo mejor es que me he apoyado. Vale. No, de todas formas quedan 3 minutos, ¿eh? No queda nada más. El sistema de colocación es el mismo que hemos visto antes en el suelo, lo único que haciendo en la pared, colocando el hilo radiante cada 2 nódulos. Lo que he hecho ha sido, pues, construir mi pared de nódulos para permitir que sobre ellos pueda intercalar yo mi cable, ¿no? En este caso, como hemos visto antes, el cable, que es ligeramente más ancho, le hago esa incisión a la lámina enrasado. En el espacio libre que queda entre los pasos de cables radiantes son los aprovechar para colocar en este caso, ¿no? Que será la que me estará midiendo la temperatura en este caso lo que va a hacer es suplementar las paredes laterales para que estén pasadas al mismo nivel. ¿Cómo lo va a hacer? Pues con un nuestro también que se llama Kerdi Board, que no va a ser un panel de poliestireno. Si quisiéramos, o si no tenemos esa problemática,
podríamos dejar la pared radiante ligeramente solapada. Con un remate entre perfiles no habría ningún problema. Como hemos visto antes, ¿no? La referencia antes de comprobamos que la referencia es misma, quiere decir que no hemos deteriorado el cable con algún golpe o que pudiéramos haber dado algún pliegue innecesario, entonces comprobamos que el cable está en óptimas condiciones, ¿no? De hecho, por eso es la importancia de rellenar bien el protocolo, ¿no? De hecho, en el mismo protocolo, uno de los elementos que hay que rellenar es el número de serie del cable. Entonces es interesante, por lo menos, saber que cada cable tiene un número de referencia y que está, pues, codificado para que no haya ningún problema al lidiamiento. Simplemente lo que está haciendo es nivelar, ¿no?, el resto de las paredes. Podríamos haber radiado toda la pared. En este caso solo vamos a radiar, en este caso, la zona donde puedo colocar un toallero después, a modo de toallero invisible, como decíamos, o donde quiero dejar un detalle decorativo adicional que simule este tramo radiante, ¿no? Lo que va a hacer ahora simplemente ya es colocar la cerámica sobre este soporte. De hecho, lo que va a hacer es limitar la zona radiante de la que no es radiante con un perfil, ¿no? Uno de los perfiles de Sluter, por ejemplo, nos puede servir de utilidad para delimitar qué zona va a estar radiando temperatura y cuál es la zona que no. Entonces, pues es bastante habitual encontrarnos en zonas en las que, pues, cambio el diseño, el color, el modelo de cerámica. Entonces, la diferencio del resto de la cerámica del cuarto de baño, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí tengo metros de altura, pues sé que me 400 de forma directa, ¿no? Por eso del bajo consumo, entre comillas, ¿no? Estoy radiando 2 metros me están radiando 400 vatios, ¿no? A modo de radiador puede ser muy interesante. Y además estoy radiándolas en el tiempo que yo requiero, ¿no? Es bastante no voy a 200 metros cuadrados. Está ideado sobre pequeñas superficies para zonas de baño, para zonas de una habitación, una reforma, una rehabilitación de una esquina, de un cuarto de baño. Para eso es útil. En este caso ya únicamente nos queda el cronotermostato. Conecto la sonda, en una intermedia voy a conectar lo que es el cable calefactor y en el otro extremo conectaré lo que es la alimentación. De hecho, desde esta toma de tierra es interesante que la conecte también al hilo radiante, será el que con 225. De hecho, podemos trabajar ningún tipo de riesgo cuando está rellenando temperatura en cubo de agua, que es totalmente seguro, protección también. En el mismo caso, si hubiera algún defecto, pues la seguridad del termostato es la que accionaría. Y ya está. En sluter.com, es la página americana, pues podéis ver también allí más información y cualquier tipo de duda, o contactáis con nosotros o después pues nos hacéis las consultas que queráis. Y eso es todo por mi parte. Perfecto, muchísimas gracias, Alfonso. Pues te voy a pedir que también te mantengas a la espera. Voy a realizar una breve explicación de cómo se pueden ver estos productos, tanto los de Trocelen como los de Sluter en nuestro programa, y vemos el tema de las cuestiones. Muy bien. Hasta ahora. Bueno, pues como comentaba, vamos a ver cómo sacar el máximo partido a la información que nos han presentado los fabricantes y cómo utilizarla en nuestro proyecto. Para ello vamos a ver, en primer lugar, el programa generador de precios. Se encuentra ubicado en el menú de CIPE, en el apartado de gestión. Lo tenemos aquí, generador de precios. Y simplemente, bueno, muchos ya supongo que lo conocéis. Simplemente comentar que está disponible para obra nueva, rehabilitación y espacios urbanos, que lo tenemos implementado en un total de 27 países. Está adaptado tanto el tema de sistemas constructivos como el tema de nomenclatura, etcétera. Y además está disponible para algunos colegios de arquitectos técnicos, arquitectos, etcétera. Se puede seleccionar el emplazamiento incluso a nivel de término municipal.
Esto es interesante a la hora de la distribución de algunos fabricantes que no distribuyen en toda España, o por ejemplo no distribuyen en Baleares o en Canarias, o también por aquellos materiales que tienen un carácter más local, como puede ser el ladrillo cerámico, por ejemplo. Tenemos un apartado de normativa donde tenemos organizada por ámbitos y también tenemos aquí unos apartados relativos a normativa de carácter general, ordenación del territorio, etcétera, a modo de consulta, y tenemos el apartado de precios descompuestos. Esta pantalla es una de las particularidades del generador de precios y es la que responde a la pregunta de por qué el generador de precios es una base de precios multiparamétrica. Pues bien, además de aquellas características que nos van a influir en el precio de una unidad de obra, como pueden ser pues, el tipo de hormigón, el tamaño de árido, las dimensiones de una puerta o una ventana, la madera, pues tenemos estos parámetros que lo que hacen es que particularizan esos precios a nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque, pues, como todos sabemos, en un proyecto el volumen de compras influye en el precio. O, por ejemplo, el tema de la accesibilidad, pues en los rendimientos de mano de obra o de materiales, de mano de obra, perdón. Además, el tema de distancia al vertedero para la gestión de residuos, etc. Esto es interesante que lo particularicemos a nuestro proyecto y ya se va a aplicar a todas las unidades de obra del generador de precios, ¿vale? Entonces, una vez que hemos rellenado este campo, pues nos vamos a buscar ya la unidad de obra que nosotros queremos. Bien de forma intuitiva a través del árbol de capítulos, bien con el buscador que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a ver algunos de los productos que nos han presentado los fabricantes que nos han acompañado hoy. Por ejemplo, el tema de aislamiento acústico. Por ejemplo, vamos a ver el aislamiento de las bajantes. En este caso, todas las partidas funcionan de forma similar. Seleccionamos algunos datos que lo que nos hacen es que nos configuran una partida, un precio y un texto descriptivo, el epígrafe de la partida, digamos. Entonces, en este caso, pues tenemos que seleccionar el diámetro de la bajante. Como veis, pues los cambios que yo hago en pantalla, pues me modifican tanto el texto como los precios. Elegimos el fabricante que nos ha acompañado, Trocelen. Aquí podríamos ampliar, si queremos, información de su catálogo y de la ficha técnica del producto. En este caso, simplemente hay que seleccionar ese diámetro de la bajante y ya lo que nos aparece es un precio descompuesto, con materiales y mano de obra y los costes directos complementarios, ¿vale? Esto sería lo relativo a precio descompuesto, pero ¿qué pasa? Que el generador de precios, además de una base de precios, es una base de información que viene asociada a ese precio. En este caso, pues, lo que se nos ha configurado también es un pliego de condiciones, que luego vamos a añadir a nuestro proyecto. Aquí tenemos una descripción técnica, tenemos además otra serie de información como cómo se debe medir en el proyecto, qué condiciones se han de cumplir antes de ejecutar esta unidad de obra, cómo se realiza, qué fases de ejecución hay que tener en cuenta, cómo debe quedar terminado y cómo se debe certificar. Además, tenemos el tema de residuos generados, atendiendo a la codificación europea. La energía incorporada, dividida en las fases de fabricación y de construcción, en función de todos los materiales que se necesitan. Y el tema de seguridad y salud, que lo que nos hace es que nos indica pues, aquellos riesgos que vamos a tener y aquellas medidas preventivas que tenemos que adoptar, ¿vale? Quería aprovechar para hacer una mención a nuestro programa de detalles constructivos, que lo que hace es asociar a la selección de pantalla un detalle constructivo. En este caso lo tenemos también aquí disponible. Tenemos disponible tanto el dibujo como la leyenda con toda la descripción técnica de cada uno de los materiales. A este detalle constructivo se puede acceder, o bien si lo tenemos activo a través del generador de precios o a través del módulo específico que tenemos en el apartado de documentación, ¿vale? Detalles constructivos. Aquí o bien lo vemos en la propia pantalla, por ejemplo, vamos a ver otro caso de aislamiento acústico, por ejemplo, un suelo flotante, vamos a ver. O bien lo vemos aquí en la propia pantalla,
O bien lo podemos ver en el apartado de detalles constructivos, donde aparecen los apartados que disponen del mismo, y de esta forma lo que nos permite es añadirlo a nuestra biblioteca particular. Aquí lo tenemos, por ejemplo, y vemos cómo cambia en función de si lo queremos con solapé o atesta. Este detalle o bien se puede añadir a nuestra biblioteca, como decía, para luego visualizarlo aquí, imprimirlo, exportarlo, etcétera, o bien exportarlo a cualquier formato, etcétera, ¿vale? Bueno, esto sería utilizando el generador de precios offline, es decir, aquel que está instalado en nuestro ordenador, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo sería trabajar con el generador de precios en la web. Entonces, si nos vamos a generadordeprecios.info, aquí tenemos disponible gran parte de la información que tenemos en el otro programa, es decir, todo lo relativo a precios descompuestos. Hay una diferencia en la web. Bueno, para cambiar los parámetros iniciales tenemos que registrarnos y luego tenemos un apartado muy interesante que es el apartado de fabricantes. Aquí, pues, lo que te permite es seleccionar el fabricante que te interesa y nos hace una selección de los productos que están disponibles de ese fabricante, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver ahora el otro fabricante que nos ha acompañado, es Luther System. Si clicamos sobre el logotipo, nos genera esa URL específica del fabricante, igual con Trocelén, y aquí nos aparecen todos los apartados del programa donde está presente. Si nos vamos al apartado de instalaciones y de climatización, ACS, etcétera, pues tenemos aquí el sistema que nos han presentado hoy. Como veis, la selección pues, nos permite o bien ver información del fabricante. Aquí, esto es una cuestión que nos realizan muchos clientes para cambiar el formato simplemente clicando sobre el logotipo de PDF. Aquí tenemos todo el catálogo. Podemos editar los espesores de la lámina, podemos editar qué tipología de suministro vamos a tener y podemos seleccionar la superficie calefactada. En función de la misma, pues tendremos un modelo u otro de cable calefactor. Y como he comentado anteriormente, pues se nos configura ese precio descompuesto que podemos exportar o bien en formato BC3, o bien en Excel, o bien llevarlo a Archimedes, ¿vale? Vamos a llevar los dos precios descompuestos que hemos visto a Archimedes y finalizamos con este ejemplo. Vamos a hacer un archivo nuevo, le vamos a dar un nombre, vamos a decir que queremos utilizar el generador de precios y de obra nueva. Aceptamos, le vamos a dar que no queremos predimensionar, o sea que queremos hacerlo desde cero, particularizamos estos datos y ya nos aparece el archivo de Archimedes en blanco. Si hacemos un nuevo capítulo, que le vamos a poner ejemplo, nos aparece aquí una línea para insertar una nueva partida. Pues bien, esta nueva partida se puede insertar o bien clicando sobre el logotipo del generador de precios. En este caso lo que se hace es una conexión directa entre programas. Entonces, desde Archimedes accedemos al generador de precios, ¿vale? Nos vamos al apartado de aislamiento acústico, que es el que nos interesa incluir. Y, por ejemplo, pues vamos a incluir el aislamiento de una bajante. Seleccionamos el fabricante y aceptamos. En este caso lo que se nos hace es que se nos incorpora toda la información de la unidad de hora, simplemente a falta de introducir la cantidad, ¿vale? Ya lo tenemos. Como veis tenemos el precio descompuesto, tenemos toda la información que decía que viene asociada a manual de uso y mantenimiento, pliego de condiciones, seguridad, salud, residuos, etc. De igual forma, si importamos la unidad de obra de instalación de suelo radiante.
Vale, ya lo tenemos aquí, perdonad. Aceptamos y se nos incorpora a nuestro presupuesto. Ya lo tenemos aquí. Bueno, pues bien, si queremos imprimir esto, nos vamos al apartado de archivo, imprimir, y aquí tenemos para imprimir por separado toda la documentación manual de uso, libro de edificio, pliego de condiciones, etcétera, ¿vale? De promoción privada, pública, etcétera. Esto, como he ido un poco rápida, os invito a que lo veáis más detenidamente en cualquiera de los seminarios que tenemos de Arquímedes. También podemos imprimir el detalle constructivo, etcétera, ¿vale? Aquí lo tenemos. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que quería comentar de los programas. No obstante, os invito a que a través del apartado de fabricantes veáis lo que tenemos disponible de los dos fabricantes que nos acompañan o de cualquiera que sea de vuestro interés. Y ahora vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a comenzar por José Vicente. Buenos días de nuevo, José Vicente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, si tienes la respuesta a las preguntas preparada, pues cuando quieras. Perdona porque es que no he visto la zona de preguntas, estaba preguntando ahora mismo. A ver. Vale, pues... Es que no he recibido en el... No he visto. Vale, pues en primer lugar me comentaban, esto es para los dos ponentes, si pueden acceder a la presentación PowerPoint que habéis utilizado. Si os parece, lo que hago es comentarle a esta persona o a cualquiera de los asistentes que esté interesado que os escriba personalmente al correo que habéis facilitado. Esto me parece buena. Sí. Sí, sin problema. Vale. Entonces, si te parece, Alfonso, ¿tienes tú las respuestas preparadas y revisamos las preguntas de José Vicente? Sí, claro. Venga, pues comienza tú. A ver, tenía una pregunta de Miguel Serra, me preguntaba si estaba previsto algún sistema para evitar la pérdida de calor hacia el soporte. Claro, la evolución de la lámina Ditra-Hit nos ha hecho diseñar la Ditra-Hit Duo, en la que ya tenemos previsto ese aislamiento térmico para evitar la pérdida de calor hacia la parte trasera. No está de más, claro que no, pues aumentar o dimensionarlo de forma pues, mucho mayor. Por ejemplo, nosotros también colocamos muchas veces incluso el panel Kerry Board, que no deja de ser un poliestireno extruido, por detrás. Cuanto más azúcar, más dulce. Cuanto más material aislante pongamos, lógicamente, mejor. Mayor cantidad de vatios serán los que transmita el sistema. Y la otra consulta era referente a las juntas de dilatación. Preguntaba si había que colocar juntas de dilatación entre zonas radiantes y no radiantes. Efectivamente, sí, hay que colocarlas siempre. De hecho, en Sluter también tenemos una familia de productos que se llaman Dilex, que conforman toda esta serie de juntas de dilatación. Tenemos que ser conscientes que un sistema subradiante, de hecho, en la misma normativa de radiación de superficies, la 1264, te exige la colocación, y la normativa y la nueva norma de colocación de cerámica también nos exige, habla ya de estas superficies radiantes como superficies críticas a la hora de dimensionar juntas de dilatación. Entonces, en ese caso sí, habría que hacer un dimensionamiento correcto. Veo otra pregunta, si puede aplicar el aislamiento como plato de ducha. Sí, es una de las aplicaciones más interesantes que estamos haciendo ahora. Son platos de ducha de grandes dimensiones a los que les vamos a sacar el mayor provecho si conseguimos colocar la lámina en ese mismo plato de ducha de cerámica. Vamos a hacer con los sistemas constructivos de Sluter, por ejemplo, podemos hacer un desagüe, un sumidero, que al mismo tiempo nos esté radiando calor, ¿no? Entonces conseguimos que actualmente están haciendo platos de ducha de grandes dimensiones. Lo que nos interesa es conseguir la mayor cantidad de superficie para llegar a la carga que nos demanda el proyecto. Entonces, si una plata de ducha, por ejemplo, es de 1,5 metros cuadrado, 2 metros cuadrados, pues le vamos a sacar una cantidad de vatios muy, muy necesaria en estos casos. Y a ver, el suelo contacto con el terreno habrá que colocar un aislamiento mayor por normativa, efectivamente. ¿Se puede colocar directamente la lámina Ditra-Hit directamente sobre otro aislante térmico? Depende de qué aislamiento térmico sea. Si colocamos un aislamiento térmico que precise de un recrecido de cemento, lógicamente sobre ese recrecido de cemento colocaremos nuestra lámina Ditra. Si colocamos un
aislamiento térmico a modo de nuestro, por ejemplo, panel constructivo Kerdy Board, ¿no? Que sería un panel que lo fabricamos en diferentes grosores, no habría ningún problema. Podríamos colocar ese aislamiento térmico, cumplir con la normativa, y sobre ese aislamiento térmico pegar, porque lo bueno del Kerdy Board es que está recubierto de un textil impermeable, además por ambas caras, que nos permite la adherencia con cemento cola. Entonces, en ese caso, podríamos conseguir un sistema constructivo más bajito de lo normal y además con un aislamiento adicional, que sí que cumpliría con el tema de la normativa de aislamiento por encima de zonas de habitáculos habitados, ¿no? Como si fuera un balcón o terraza. Y creo que no tengo ninguna más. ¿Cómo son los consumos por metro cuadrado en este tipo de suelo? Los 136 vatios y el paso es... Efectivamente, cuando hablamos de los 136 vatios por metro cuadrado es cuando estamos colocando el hilo radiante cada 3 nódulos, que es cuando lo colocaremos en el pavimento. En el revestimiento de las paredes hemos comentado que podemos colocarlo a paso de 2. En el caso de la colocación del hilo radiante a 2 nódulos, el aporte térmico pasa a ser ya de 200 vatios por metro cuadrado. Sería cuando hablamos de esas alfombras térmicas, tanto en suelo o en pared, que son las que nos permiten llegar a alcanzar el régimen deseado de forma rápida y sobre todo con confort. Vale, perfecto, Alfonso. José Vicente, tengo una pregunta que sería para ti. Me preguntan cuándo es recomendable colocar el aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelo flotante a testa o con solape. Normalmente esto depende también del espesor, esto va a depender del espesor del material. Cuando tenemos un espesor de producto aislante, pues a partir de por encima de 5 de espesor, es recomendable hacerlo a testa para evitar incrementar alturas en las zonas de uniones. Entonces, por debajo de 5 milímetros y por debajo de 5 milímetros de espesor, se podría hacer con solape. Ahora acabo de ver también un par de preguntas que no había visto antes. Una ya la has contestado tú, Paloma, lo del tema de las ponencias, que se las vamos a tener disponibles. Sí. Pues entonces, que comentabas, que previa solicitud pues podemos hacerlas llegar. Y otra pregunta que hace Manuel Omiste, dice, pregunta si el plomo se puede utilizar. Digo que sí se puede utilizar, no hay ningún problema para su uso en edificación, no hay ninguna legislación que lo prohíba. Vale, perfecto. Pues entonces, si os parece, lo vamos a dejar aquí, que ya nos hemos alargado un poquito. Muchísimas gracias por acompañarme en esta presentación y muchísimas gracias a los asistentes por su paciencia y por su atención. Así que nada, os espero a todos en próximos seminarios. Vale, gracias a ti. Venga, hasta luego. Gracias.